ya estamos listos con la doctora María Guadalupe González, subsecretaria de Políticas Educativas y Participación Social de la Secretaría de Educación y Cultura, donde las manda cantar nuestro buen amigo Aarón Grajeda, Fer. Maestra, bienvenida. Maestra, licenciada, no. Doctora, profe, que le cueste más trabajo. ¿Cómo está, Estoy viendo cómo tardes. reacciona. Muchas Bienvenida, gracias. doctora. Ya le agarramos Muchas a gracias carrilla, por doctora, acompañarnos. pero esa es buena onda, no crea. Aquí No, somos muy un bien. poquito bromistas. Sí. Porque la vida no hay que tomársela tan en serio, pues. Muy agradable. Ya muy ve, el agradable día de ayer escucharlos. celebramos a los que ya no están con nosotros, que se lo tomaban muy en serio, y miren que terminó el asunto. Bueno, doctora, hace unos días, creo que la semana pasada, el Coneval hizo público un estudio en donde la educación indígena a nivel nacional se ve en condiciones prácticamente de abandono. Los servicios básicos a los que tiene que acceder un estudiante en un país donde la política educativa y el discurso presidencial han ofrecido que la equidad es una meta. Todos los gobiernos, no voy a decir que todos los gobiernos han ofrecido esa equidad que no llega, que nunca llega. Y entre las cifras, entre los datos que aporta el Coneval, pues vimos estadísticas alarmantes y que incluso llaman a la decepción, porque creo que en este gobierno, como en ningún otro, se ha hablado de la reivindicación con los pueblos originarios, de los planes de justicia para las tribus indígenas. Y pues estará usted de acuerdo que el principal valor que tiene una sociedad es el acceso a la educación y sobre todo, y bueno, y junto con ello las condiciones para acceder a una educación de calidad que abra oportunidades para que la gente pueda insertarse al mundo laboral y social de manera exitosa. Fer. Sí. A mí me gustaría preguntarle, aparte de ese informe, de ese estudio de la Coneval, doctora, la situación de la deserción escolar en los niveles de educación básica y preparatoria, que se habla que en estos 2 años de pandemia fueron de más de 1,5 millones de estudiantes que dejaron la escuela, según datos de una ONG por ahí, que son alarmantes, ¿no? Después de este periodo para el que no estábamos preparados nadie, ¿no? Ni el sector productivo, mucho menos el sector educativo, pero que es una realidad que muchos estudiantes, por distintas necesidades o por carencia de tecnología, la famosa brecha digital, pues no tenían las herramientas necesarias para llevar a cabo ese proceso de aprendizaje que por la emergencia pues se impuso prácticamente sobre las rodillas, ¿no? Así es. Bueno, empezamos, si quieren, primero con el estudio Coneval. Efectivamente, la educación indígena, y voy a hablar para el caso de Sonora. Sí, ahorita lo dijiste muy claramente, de acuerdo a lo que nos dice el gobernador. Vamos paso a pasito. Hace un año entramos al gobierno, sí, efectivamente, y estos datos que estamos viendo en este momento no están reflejando, digamos, de alguna manera lo que se ha hecho en este último año. Está reflejando una política de al menos 70 años atrás, ¿sí? Y efectivamente, si hablamos de pobreza, la educación indígena es de las más pobres, ¿sí? Las poblaciones, pero también la educación que han recibido en estas comunidades. Fíjate qué nos está reflejando estos datos, nos están reflejando la situación de las personas que vivieron en mayores desventajas. Ve la conectividad a Internet, por ejemplo, no existe. La brecha ¿sí? digital famosa. Sí, efectivamente. Entonces, si las clases eran en línea, si las clases estaban a través de medios digitales, pues obviamente ellos no tuvieron acceso, ¿sí?, a esa educación. En general,
todas las personas que estaban en situación de pobreza, sí, y que no tuvieron acceso a medios digitales, una computadora, sí tenían acceso, si te fijas ahí, a celular, sí, pero hace falta La conectividad a otras, internet. sí, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos hablando de la etapa previa al confinamiento, A la pandemia. 2019, 2020, Así es. con relación a los resultados que da los formatos 911, que pues al Coneval tuvo acceso a ellos por vía del propio INEGI o por vía de la propia SEP. Y bueno, nos dice, la conexión a Internet con propósitos pedagógicos, en el caso de las escuelas urbanas, con un 30.5%, que es una cobertura, pues, de un tercio de la También de la mediocre, población, profe. completamente Sí, totalmente. mediocre. Y en el caso de las comunidades indígenas, un 8.7%. Marginal. Así es. Prácticamente fuera del Inexistente, juego, ¿no? así es. En la existencia de equipos de cómputo para propósitos pedagógicos, el 50.8% en las escuelas de la zona Regulares. urbana, que es muy poquito. Yo pensaba que las escuelas están más equipadas con No. equipos de cómputo. Y en el caso de las comunidades indígenas, el 40.7%, un poco más parejo, también dentro de la mediocridad. En cuanto a los servicios básicos de lavado de manos, instalaciones de agua y jabón, 72.1% en las escuelas urbanas, 32.2% en las indígenas. En las indígenas, así es. Pues ni la mitad, ¿no? Ni la mitad, pero además ese 72.1 me hace mucho ruido. Claro, Porque- pero bueno, tú estás diciendo que son urbanas, pero no necesariamente, ¿eh? Porque ahí puede ser, el dato está en términos de general, o sea, lo que es la educación regular, por llamarlo de alguna manera, y la educación indígena. La educación indígena sí está en comunidades, en poblaciones asentadas, pero puede ser que haya ahí en el general, estén metiendo comunidades migrantes, sí, y también que estén metiendo algunas rurales que no están clasificadas como indígenas. Y marginadas. Y en el caso marginadas tototalmente, ajá. Sí, las Así escuelas es. de nueva creación, las escuelas que se han ido quedando, y todo por una razón común, la presupuestal. La electricidad, el acceso a electricidad del 89.7% contra un 79.9%, que bueno, Sí, digamos ahí lo que en es- términos relativos pues está, sí, hay acceso Digamos. a electricidad prácticamente en la mayor parte del país, más de 3/4 partes de la población. Y sanitarios independientes, tanto para niños y niñas, hombres y mujeres, 90% en las comunidades urbanas Contra y 62. 62% en las indígenas. Yo creo que como usted decía ahorita, doctora, esto refleja no una política de los últimos años. En ese momento el régimen pues llevaba poco más de un año de vigencia. Estamos hablando de un rezago de Histórico. décadas, pero el discurso oficial, consistente, permanente, tanto de los gobiernos a cualquier nivel y de los funcionarios de las secretarías de educación, pues el mismo. Primero los más fregados y después los otros. Ahorita en Sonora, en estos indicadores, ¿cómo estamos? Vamos bien, sí, sobre todo con los planes de justicia, a partir de la política del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, sí, ahí sí nosotros estamos viendo porque empezó en Sonora 2 años atrás con el plan de justicia Yaqui principalmente. Ahorita Gallito podemos no se me hacer un recorrido por comunidades yaquis y vamos a ver, por ejemplo, 8 centros de desarrollo infantil, ¿sí? Lo que son los CADIs, los CENDIs o los CADIs, sí. Hay 8 con todas las condiciones infraestructurales, sí, de primera, pudiéramos decir, y algunos pudieran decir que son básicos, sí, pero son ya centros. Antes se contabilizaban y no existían, ¿sí? No existían. Tú ibas a una comunidad y no te encontrabas el centro, estaba el centro de trabajo abajo de un árbol, ¿sí? O en una plaza pública o en algún lugar donde los dejaban operar. Ahorita hay centros, incluso ya tenemos una universidad del pueblo yaqui.
Y lo mismo está sucediendo con los otros, empezamos con el yaqui, seguimos con Seri, sí, ahorita ya está la construcción, bueno, va a empezar la construcción de una preparatoria, que es una de las mayores demandas. O sea, esto lo que te quiero decir, que dentro del plan de justicia se está atendiendo paulatinamente a cada una de estas comunidades, ¿sí? Porque estamos hablando que tenemos en Sonora a 25,438 estudiantes. Esto representa el 4.5 de la matrícula general. Y pudiéramos decir que es muy poquito, sí, es muy poco, pero son los más necesitados. Entonces Y tenemos… como son muy poquitos, la lógica es que estuvieran mejor atendidos, ¿verdad? Así es, exactamente, porque, y otra de las cosas que se está queriendo recuperar a partir de los planes de justicia y que estamos yendo a las comunidades a trabajar con ellos, se quiere recuperar la cosmovisión de ellos, la lengua. Una de las demandas históricas también y que ellos nos están pidiendo es: queremos que nuestros hijos aprendan en su lengua materna. Y efectivamente estamos entrando ya a la capacitación para la recuperación de la lengua materna de todas estas comunidades. Y tenemos que continuar después con los profesores que ya están en servicio y que no hablan la lengua materna, ¿sí? Sobre todo en los primeros años de vida en preescolar y primaria. Pues una de las láminas que traemos también ahí toca este tema, ¿no? De, verás, búscate dónde está la cobertura para los alumnos, que padre se ve la miniatura, ¿no? Donde se ve la cobertura para los alumnos de maestros que hablan la lengua materna, Orlando, Es por la favor. otra, Orlando, ahí está. Sí, mira, Sí. Ahí dice, docentes hablantes de lenguas indígenas y docentes que hablan la lengua de la comunidad en las escuelas indígenas en el ciclo escolar 2019-2020. En inicial, el 99.3%, preescolar 95.3% y primaria, en el 92.5% hablan alguna lengua indígena. Y luego, en la otra gráfica, el 96.6%, 91.7% en preescolar y 85.2%. Pero fíjate lo que dice abajo, hablan la lengua indígena de la comunidad. Estos hablan alguna lengua indígena, Pero sí, no precisamente, pero no no de le la están enseñando la comunidad. lengua madre. Exactamente, ese es el problema. Una pregunta, doctora. Aquí en Sonora hay libros de texto para la comunidad yaqui, para la comunidad mayo en su lengua madre. Sí, pero ¿cuál es el problema? Son traducciones, ¿sí? Son traducciones. Hecha Eso por no Lloris. quiere, claro, eso Ajá. es lo que no quieren y eso es lo que está implementando ahorita el gobierno federal a través de la nueva escuela mexicana. Dice el gobierno federal, yo te pongo el 50% del conocimiento y tu comunidad pone el otro 50%. A nivel de estado, eso nos toca. ¿Cómo vamos a desarrollar ese otro 50%? Ellos lo que quieren es conocimiento sobre nuestras mismas costumbres, sobre nuestras mismas cosmovisiones de la vida, ¿sí? Sobre nuestras tradiciones. Entonces, eso es lo que estamos recuperando con ellos ahorita para poder construir el otro 50% del currículum de la nueva escuela mexicana y en su lengua. A partir de la selección de los maestros a través de los concursos de asignación de plazas, en los lineamientos técnicos se establecía, por lo menos antes de la reforma de Enrique Peña Nieto, quiénes eran sujetos de concursar para las plazas según la comunidad en la que fueran a desempeñarse y por lo tanto hablando la lengua de esa comunidad. ¿Se sigue haciendo así en la selección del personal o cambió algo? Ahorita, a través de las reglas de USICAM, todo profesor que quiera impartir clase, por ejemplo, en las comunidades yaquis, tiene que hablar yaqui, ¿sí? Pero eso está generando también problemas, ¿sí? Porque no todos los profesores que se han formado para ser profesores tienen la lengua. Son aceptados ¿sí? también por la comunidad, porque Siempre puede y ser cuando… yori aprendiendo la lengua yaqui, pero no eres yori, no eres auténtico de la etnia, ¿no? Sí, bueno, el chiste aquí es que sepan la lengua, Ajá. ¿sí? O sea, y primero se les hace un examen en su lengua y luego pasan a la siguiente etapa de evaluación, Y ¿no? cuando no haya quien contratar, pues entonces a quien por lo menos parezca.
a quien por lo menos tenga alguna Lo más- noción. Alguna lengua indígena. Pero luego viene lo que dijo Fernando, la comunidad no los acepta. Sí, así es. Exactamente. Doctora, una pregunta, parece para el televidente, para nuestros espectadores, que vivimos en la comodidad de la ciudad, a pesar de algunas cuestiones ahí, pero parece difícil que en el siglo XXI las comunidades indígenas en nuestro estado, que tanto se ha dicho por tantos años, por los 70 años que usted dice, o más tiempo, que no tengan ni siquiera los servicios básicos, ¿no? Y apenas se les está llevando, ¿no? Agua potable, drenaje, lo básico, no lo tienen. Así es. La verdad es que esa pobreza duele. Nosotros ahora que estamos yendo a las comunidades y vaya que nosotros aquí abrimos la llave y te sale el Sí, agua te bañas y, calientita, fría, y podemos decir y criticar, pero mira qué cochinos, pero mira lo que está sucediendo, son en general nos expresamos de esa manera, sí, y vive con ellos, sí, una tarde, un día y date cuenta de las necesidades básicas de las cuales adolecen la basura, sí. La basura, ¿quién recoge la basura? Sí. No tienen servicios sí, de recolección de basura. Las tierras, que ahorita ha sido uno de los temas más candentes y se está logrando avanzar sobre la tierra y efectivamente la salud y la educación. Si no tienen las condiciones mínimas básicas, es muy difícil poder avanzar. Ya está fíjese, uno de los problemas, el gobernador dice mucho, es que no dicen las cosas buenas, ¿no? También a veces es difícil hablar de las cosas buenas cuando te enseñan solamente las obras en una proyección de PowerPoint, ¿no? Pero ya está funcionando la Universidad Benito Juárez ahí en territorio yaqui. La Universidad Benito Juárez sí, pero la que empieza ahora es la Universidad del Pueblo Yaqui. ¿Ah, sí? Sí, esa es la que va a empezar a partir de enero. Ajá. Sí, ahorita ya se lograron todos los convenios necesarios, la SEP hará la transferencia de recursos para poder equiparla en lo que resta del año. Los planes de estudio se tienen, se han construido con ellos, se van a ofrecer 4 carreras y en su lengua, pero también hay un proceso de incorporación, porque no solamente es vamos a dar todo en su lengua, sino también tienen que tener el manejo de otras lenguas. Se va a invitar a profesores también visitantes, profesores de la Universidad de Sonora, profesores del Estado y de otros, incluso de aquí de Arizona, de otros subsistemas, sí, aquí de Arizona están muy interesados en la Universidad del Pueblo Yaqui para hacer estancias, para poder aprender de medicina tradicional, por ejemplo. Hay una comunidad yaqui en Arizona Sí. de mucho poder económico también y que Tienen pueden ayudar a sus casinos. hermanos, ¿no? Sí, así Tienen es. casinos, tienen sí, tiendas, son- tienen centros, Esos sí son supermercados. ricos, no Ahí son Sí. se gana. fregaderas, doctora. Doctora, además de los planes de justicia, que más bien lucen como un plan de carácter federal, Sí. la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ¿qué cifras tiene en estos indicadores? No sé si las traiga usted ahorita o si son muy coincidentes con las que acabamos de mencionar, como para que no valga la pena Ajá, retomarlas. repetirlas, sí. Y si es el caso, ¿qué plan propio tiene la Secretaría de Educación y Cultura para atender estas carencias? Sí, mira, por donde iniciamos efectivamente fue los planes de justicia, ¿sí? O sea, la política federal que se está implementando, que tiene que ver con la atención a estas comunidades y con el impulso de los 7 ejes de la nueva escuela mexicana y los 4 campos formativos. Entonces, llevamos la nueva escuela mexicana a estas comunidades, sí, vemos aparte, estamos recogiendo las necesidades que ellos nos están planteando a través de los diálogos que le llamamos diálogos comunitarios, sí, y entonces nosotros a partir de eso estamos haciendo un programa conjunto, sí, no estamos haciendo, digamos, nada fuera de lo que ellos no nos estén proponiendo o no nos estén pidiendo. Sí, por ejemplo, hemos clasificado ya aquellas lenguas que tienen muy alto porcentaje de pérdida y donde nos están pidiendo ellos, por ejemplo, el rescate sí, de la lengua. Tenemos clasificados los tojonootan, por ejemplo, con muy alto riesgo, sí, y donde hay
precisamente un grupo de también que vive en Estados Unidos, donde nos está diciendo, nosotros podemos apoyar para hacer diagnósticos sociolingüísticos. Entonces, el siguiente paso, aparte de la nueva escuela mexicana, es los diagnósticos sociolingüísticos para empezar a desarrollar programas con ellos, como ellos le llaman, con sabios o con personas mayores, para poder hacer el rescate, que esto es la grabación, la escritura de la lengua, la norma de escritura, es algo fundamental. Ahorita estamos reproduciendo, estamos apoyando también los consejos de planificación lingüística para que ellos tengan norma escrita, ¿sí? Porque no todas las lenguas tienen la norma escrita, al menos 4 no la tienen. Entonces, eso lo estamos apoyando. Prácticamente están en proceso de pérdida, entonces. Así su es. esencia, ¿no? Gramática, entonces… Oiga, doctora, pues es un trabajo titánico eso. No, hombre, es un trabajo de todos los días que tenemos que estar en comunidad, en las diversas comunidades. Y sí, yo les confieso, hemos avanzado en 3 comunidades. Sí, porque a eso iba. Son, según recuerdo, 8 etnias que existen en el estado de Sonora. Más las que ya hemos adoptado. Los privilegiados ahorita son los yaquis, son los que han estado en la mira de mayor inversión. A lo mejor porque son los más ruidosos, pues tenían que tomar la carretera. Y está en el logo de Sonora también. Sí, por sí, los sí. yaquis, ¿no? Y además la más numerosa, creo, ¿no? No, son los mayos, la más mayos numerosa, es la más numerosa. 42% tenemos en matrícula, sí, en las escuelas, pero fíjate que sí hay una gran pérdida de la lengua, ¿no? Y los yaquis, los más guerreros, diría yo, Los más son los que han conservado. La tribu indómita. Sí, con mayor porcentaje el rescate, ¿no?, de su lengua. Mayor influencia política también, ¿no? Son más… ya le agarraron la onda sí, también. hace rato. Y tienen buenos representantes, algunos… Y tenemos, fíjate que grupos intelectuales muy buenos ahí, ¿eh? Ahora que hemos estado trabajando… Han hecho Tienen doctores, tienen investigadores muy sobresalientes, ¿no? Y muy comprometidos, porque se armó una… mesa de técnicos, sí, con los que vamos a trabajar cada semana, donde vamos armando no solamente para la universidad, sino también para los CADIs, los que vamos a empezar a trabajar, sí, la manera en que se va a trabajar con ellos. Presupuestalmente, Entonces, ¿cómo les va a ir a las etnias? ¿Va a haber inversión por parte del Estado para mejorar las condiciones de infraestructura, las oportunidades que deben tener? Sí, mira, ese es un tema muy interesante, aun cuando no traigo cifras, pero aquí la SEC tiene un área que se llama educación indígena, ¿sí? Pero la verdad, yo lo voy a decir de esta manera, muy perdida, un área que estaba por ahí muy mal atendida, con muy poco presupuesto, muy sofocada, digamos. ¿Por qué? Porque estamos hablando que si el 5% nada más atiende esta matrícula, entonces obviamente el presupuesto se va a otras necesidades, ¿sí? Pero es a partir del gobierno federal y por ejemplo, a partir de esta universidad que el gobierno federal dice, vamos 50-50, ¿sí? Tú pones el 50 Estado, yo pongo el 50 del presupuesto que requiere, por ejemplo, en este caso, la Universidad del Pueblo Yaqui. Y ahí, así es como se han estado negociando. Claro, el gobierno federal puso la mayor inversión, que es la infraestructura, va a poner el mobiliario y el equipamiento, y entonces el Estado va a ir poniendo todo lo que es el funcionamiento de la institución. Y nosotros como SEC, ¿qué estamos haciendo? Estamos desarrollando los programas en conjunto. Todo lo que es contenidos, como les digo, que nosotros vamos a aportar a nivel del Estado, lo vamos a desarrollar desde la Secretaría en conjunto, muy importante, con las comunidades, con los profesores que están en esas comunidades y que sí son hablantes de la lengua. Ese es el programa que nos hemos planteado. Y hay otras necesidades que nos han planteado, como el rescate de la cultura. Esto lo estamos haciendo a través de estos centros comunitarios, estos de pueblos indígenas, se me escapa el nombre, pero que dependen del Instituto Sonorense de Cultura, ¿sí? Y entonces, esto es lo que estamos
avanzando, lo que estamos haciendo, realmente fuera de los diagnósticos sociolingüísticos, que esos son los que nos van a costar más caros, porque requieres a gente que vaya a hacer las entrevistas, las encuestas, a levantar información, en realidad no son tan caros, o sea, no es tan difícil hacer inversión. ¿Cuál es la inversión difícil? La infraestructura, y eso le estamos entrando a todos. Como secretaría le estamos entrando. Entonces, no es que tenga que tener un mayor presupuesto. ¿A dónde sí se requiere? Y aquí nos está ayudando el gobierno federal a través de la escuela es nuestra. Se requiere en alimentación. También el DIF nos está apoyando mucho aquí. Sí se requiere en apoyarlos en alimentación. ¿Sabes, por ejemplo, que Pero hay? es de manera sistemática Sí. ese asistencialismo. Es decir, DIF, ¿no? podemos decir que estas comunidades, a partir de la intervención del gobierno y sus organismos, ha elevado o está elevando su calidad de vida, su calidad de infraestructura, las condiciones para la educación, y eso lo podemos traducir en resultados estadísticos con presupuestos asignados, cosas por el estilo. Sí, sí, definitivamente. Estaría muy interesante que definitivamente nos nos podemos preparar para traer la información, porque son diversos organismos, no es solamente la Secretaría. Nosotros como Secretaría somos responsables de la lengua, de la enseñanza, de los programas. Hay alianzas con organizaciones internacionales que estén a favor de que estos pueblos indígenas mantengan su esencia y mejoren sus condiciones. Nos están proponiendo, esas alianzas están llegando con nosotros, tenemos que saber canalizarlas. Ahorita, por ejemplo, vamos a tener un programa de prevención de adicciones que se llama Mantente Real con la Universidad Estatal de Arizona, y entonces vamos a ir a esas comunidades porque también solicitan mucho este tipo de programas, y donde nos permitan, sí, vamos a entrar con estos programas. Hay que vincularse. Sí, esa es la idea, pero por lo pronto ahorita hay mucha alianza a nivel estatal y a nivel del gobierno federal. Esas son las dos alianzas que estamos generando para poder invertirle todos a estas comunidades como prioridad. ¿Alguna otra pregunta, mi Fer? No, con eso yo creo que está Podemos contestado. Bueno, Muy bien, pues en muchas gracias por la doctora, invitación. las estadísticas a nivel nacional coinciden con la realidad estatal. Sí. El gobierno del estado tiene proyectos y propósitos en marcha Sí, y podemos esperar que en un plazo no muy largo estos indicadores en Sonora suban. podamos elevarlos, claro que sí. Esa es la idea. Pues entonces la vamos a invitar para otra ocasión, yo creo que, no sé, a mediados del próximo año, para Sí. que venga y nos diga los avances, nos ponga aquí los presupuestos, cómo les va a ir en el presupuesto de 2023, Sí. y poder también tener un pulso de cómo están nuestras comunidades indígenas, que al igual que todos los sonorenses, merecen condiciones Claro. de equidad. Sí, Porque y calidad. con De los más dignidad, indicadores ¿no? que tenemos Mayor ahí, dignidad. esa equidad está muy lejos. Sí, señor. Ya Así nos es. vamos. Muchas gracias, doctora, muy amable A por ustedes aceptar por la invitación. Doctora, Aquí estamos. un placer, Fernando López. Sí. Doctor, Señor, y muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana en punto de las 7 con el Galeno del Mal. Mañana viene el Galeno doctor, del Mal. el Galeno del Mal, el doctor Espinosa Castro, un saludo. Y un saludo a mi compadre Armando Gastelum, que cumple años. Al rato dicen que va a haber heladas, quién sabe. Sí, se aproximan heladas, ya viste. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias. Nos vemos mañana.